Muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva temporada de Depredadores. Por desgracia, la vida real es tan generosa en supuestos siniestros que llegamos con abundante material que estudiar. Continuaremos haciéndolo con profesionalidad, demostrando, como siempre, que la realidad acaba superando a la ficción más desbocada. Esta velada inicial la vamos a dedicar a un caso especialmente inquietante, porque a unos hechos escalofriantes, el asesinato de una familia, se añade la presencia de fenómenos paranormales. Me refiero al crimen de Amityville. Comenzamos. Precisamente por la naturaleza híbrida del caso que estudiamos, entre lo esotérico y lo terrenal, tenemos hoy a dos invitados de excepción. Por un lado, el doctor César Paumar, a quien ya conocemos. Buenas noches. Buenas noches, David. Nuestro psiquiatra experto en trastornos de la personalidad, y al profesor Carlos Bogdanich, entre otras cosas, astrólogo, periodista científico e hipnólogo clínico. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a Con ambos. vosotros. Nos espera una interesante velada, porque el caso de hoy, lo cierto es que tiene muchos aspectos interesantes. Vamos a ver lo primero de todo, precisamente la ficha del asesino. Se llamaba Ronald DeFeo y en Estados Unidos cometió un crimen que aterrorizó a la sociedad. Mató a toda su familia, en total 6 víctimas. Veamos la ficha. Seis crímenes, sus padres, sus hermanos. César, ponos un poco al corriente de cómo fueron exactamente estos hechos. Sí, pues según parece, según consta en los informes, en la madrugada del 14 de noviembre del 75, el primogénito de la familia de Feo, este chico, que apodado Dutch, que se llamaba Ronald como su padre, asesinó a sangre fría a todos los componentes de su familia, sus 4 hermanos, 2 chicos y 2 chicas, y sus padres mientras dormían. Y posteriormente, como si tal cosa, a la mañana siguiente se incorporó a su trabajo. Esto fueron los macabros hechos del asesinato en masa, que dio origen posteriormente a esa leyenda de Casa Encantada que nos ha llegado a todos, creo, a través del cine o a través del bestseller de la novela. Ahora tenemos precisamente en el plasma la foto real de la casa donde tuvieron lugar los terribles hechos. O sea que en principio no parece que fuera un crimen muy premeditado, fue quizá algo más fruto de un impulso. Bueno, pues eso pues son temas ya que se han yo sé que hago preguntas complicadas, ¿no? Porque claro, aquí no trabajamos muchas veces con la suficiente información y yo os pido que hagáis pues suposiciones. Claro. Si fue o no un crimen impulsivo, un asesinato impulsivo, pues es una de las claves médico-periciales que se debatieron luego posteriormente en el juicio. Desde luego había una dinámica en esa familia ya de agresión, de escalada de agresión, en el cual este chico ya había tenido enfrentamientos muy duros, muy fuertes, incluso con utilización de armas de fuego con su padre, ¿no? Y ya era un adolescente problemático. Tenía no solamente sus problemas de conducta, estaban en lo que es el entorno doméstico, familiar, sino ya de pequeñico ya era un chico pues, mal adaptado, con asentismo escolar, con disputas, con peleas, con una cierta fama de duro, le llamaban Dutch, que le hicieron pues eso, que sus padres intentasen, como en otras tantas ocasiones llegan a nuestras consultas, ¿no? Consultaran con expertos, le llevaron al psiquiatra de pequeño, y la misma posición de rebeldía que adquiría con su familia la debió adquirir con el psiquiatra, con lo cual no se consiguió nada. Digamos que también esto es un hecho que vemos mucho en la clínica, ¿no? Cuando nos llegan adolescentes problemáticos con trastornos de conducta que no se adaptan ni al colegio ni se adaptan a casa, y que lógicamente no hay una buena colaboración. Era una persona pues sí que tenía rasgos de personalidad en ese momento en formación, pues que ya desgraciadamente ya le orientaban hacia modos de comportamiento muy psicopáticos y que en la edad adulta podía dar lugar a un trastorno antisocial de la personalidad. El hecho es que era un mentiroso, tenía esa afinidad para la delincuencia, luego se mezcló
con asuntos de drogas, llegó a ser consumidor de drogas, que como siempre vemos que es un poquito pues, el ingrediente que no falta cuando hablamos de violencia, ¿no? Y de impulsividad. E incluso, bueno, pues ya digo, dentro de casa era muy importante la figura de su padre, ¿no? Había ahí una rivalidad con su padre de este adolescente, en el que parece ser que también tenía lo suyo su padre, también era un mal modelo a imitar, era una persona emocionalmente inestable, ciclotímico, aunque sí que era una familia de clase media, no era la típica familia como hemos visto en otros casos, desestructurada familiar, sí que tenía esos mínimos, era una familia pues medianamente acomodada y se habían mudado a una zona residencial para mejorar su calidad de vida, tenía un negocio familiar bastante próspero en el que participaba el abuelo. Pero sí que el problema era sobre todo entre el padre, que era una persona con sus arranques de agresividad, de explosividad, hacia su madre y hacia sobre todo al hijo mayor. Y luego el chico, pues lógicamente emuló esta forma de solucionar los problemas, pues claro, en una edad adolescente de escalada de violencia, de seducción por las armas de fuego, de seducción por las drogas. No olvidemos además que está en un país donde el tema de las armas es muy sencillo, incluso para adolescentes conseguir y comprar armas está a la orden del día. Claro. Y esto, pues eso fue una cosa pues que analizando los antecedentes, pues no fue tan sorprendente, ¿eh? Sí que existían ya digo, muchos antecedentes de adaptación y de mal manejo de la violencia dentro y fuera de casa, y que en determinado momento, según parece, a raíz de un precipitante, que fue un robo que este chico cometió en la economía familiar, en el patrimonio familiar, pues que fue reprendido seriamente, y eso parece que catalizó esa expresión de agresividad que llevaba larvada o que llevaba ya hace tiempo pues, condensándose ahí en la cabeza de este... Sí, pero tú has mencionado, ¿no? Pues que en cierto modo, atendiendo a esos presupuestos, que era una cuestión quizá algo previsible. Yo ahora le quiero preguntar al profesor Bogdanich, antes de hacerle cuestiones, de plantearle cuestiones sobre más directamente de fenómenos paranormales, una pregunta que nos haríamos todos como personas, ¿no? Es decir, aun por muy previsible que sea un mal comportamiento, un padre, ¿cómo va a imaginar que un hijo puede llegar a hacer eso? Hombre, en principio imaginar no. Yo lo que sí, y aprovechando una información que has pasado tú en unas fotografías anteriores, ha salido un dato que lamentablemente yo no había podido conseguir antes de venir al programa, que es la fecha de nacimiento del personaje en cuestión. Y que me confirma esa fecha de nacimiento, datos que yo os voy a comentar ahora, porque lo bonito que vamos a hacer esta noche es que vamos a hablar con distintos lenguajes, pero llegando a unos fines muy similares. Es decir, el lenguaje psiquiátrico con nuestro compañero, el lenguaje psicológico y, en este caso, el lenguaje astrológico y quizás también el parapsicológico, porque este caso de Amityville hay que tomarlo con dos versiones. La primera, que es, como bien decía el doctor hace un momento, lo que aconteció, la muerte, el asesinato de las personas que pasaron ahí, que eso sí era una cuestión relacionada al carácter, a la psicología de los personajes actuantes en el tema, y otro, lo que desde el punto de vista parapsicológico podríamos hablar de lo que aconteció después, porque después fueron cuando empezaron a aparecer los fenómenos extraños, aparentemente fundamentados en lo ocurrido primero. Pero bueno, son dos cosas distintas. Entonces, en la primera parte, el asesinato, y entrando en esa psicología del personaje, yo creo una cosa muy importante. Y primero, en la fecha en cuestión en que se asesinó a esta gente, se producía, estoy hablando desde el punto de vista astrológico, Sí. Se producía una luna nueva. Siempre que hay una luna nueva, las personas que por nacimiento o psicología tienen determinado tipo de situación patológica en su comportamiento, aumenta esta actitud hacia los demás o hacia sí mismo, según la patología que sea, si es endógena o exógena. Bueno, además ese día coincide, además de la luna nueva, que potencia este tipo de acción, había una conjunción de 5 planetas en el signo de Escorpio. Signo de Escorpio asociado al crimen. El personaje en cuestión es signo Cáncer de nacimiento. Este dato yo no lo tenía. Un signo de agua como el signo Escorpio. Un signo muy sensible ante cualquier tipo de situación violenta del medio. Cuando tenga oportunidad de estudiar con más detenimiento la fecha de nacimiento de este personaje para saber su aspecto astral de nacimiento, su carta astral de nacimiento, seguramente veremos en ese personaje que ya traía él mismo
Por ejemplo, un Edipo como un piano. Eso para empezar, que en aquel entonces, estamos hablando de los años 70, este tipo de datos no se tomaban en cuenta. Es más, si cogemos el historial policíaco de aquel entonces, se desprende inclusive que años a posteriori se descubre que en esa zona en donde ocurrió todo esto había una especie de mafias policiales y unas historias muy raras a nivel de estado de ese lugar, donde muchos documentos y muchas informaciones correspondientes a este asesinato no aparecieron o no se dieron a conocer. Que ahora precisamente estamos viendo imágenes de la noche del crimen, perdona que te haya interrumpido. Exacto. Por lo tanto, quiere decir que ahí se juntaron varias cosas. Por un lado, como decía, la hipersensibilidad de este propio individuo, con unas tendencias muy marcadas en su propio signo, unos condicionantes astrológicos del día también, y por supuesto, como decía antes el doctor, un condicionante de la educación familiar, y no nos podemos olvidar también que, a pesar de ser una familia normal dentro de lo que era la comunidad en ese entonces, pero hay que recordar que el jardín de su casa, eso lo podemos ver en las fotografías, lo que hay ahí son imágenes religiosas, así como aquí ponemos, yo qué sé, pues flores o no sé qué, ahí está la Virgen, una Virgen, los santos, es decir, había también una presencia religiosa estricta dentro de la familia con las contradicciones que en la propia familia existían. De acuerdo. Qué interesante me parece, porque sí que estamos lógicamente lucubrando a posteriori con respecto a los marcadores de riesgo de conducta violenta, de prevención que se usan para la prevención de las conductas violentas. Yo desde el plano así más natural y tú desde el plano más astrológico, sí que parece que había una serie de factores de riesgo, ¿no? Total, fíjate, sí, que podían ahí sumarse quizás a los otros factores de riesgo para los cuales este chico ya, estoy seguro que ya era, el pronóstico de este chico era de delincuente juvenil, o sea, estaba abocado a las conductas violentas. No sabemos hasta qué punto, cuándo iba a estallar, ni cómo iba a estallar, desde luego, pero que sí que había marcadores ya. Y me parece súper interesante, porque lógicamente yo no entiendo de esto, pues ver cómo se puede también sumar esa serie de elementos de juicio que comentas tú. Sí, supongo si me permites, hay un elemento que tuve la suerte de conseguir en su momento, que son las cartas manuscritas de este propio personaje, tiempo después desde la cárcel, que serían la delicia de un grafólogo, la delicia. Es decir, ver la forma de escribir de este personaje denota, en principio, un poco de grafología he estudiado, pero bueno, lo he consultado también con un gran amigo y gran grafólogo aragonés, se denota también ahí un personaje con un infantilismo desmesurado, el propio personaje. No solamente en cómo escribe, sino lo que expresa en la escritura, sino la caligrafía de la escritura. Y un grafólogo avesado puede descubrir ahí también muchísimas cosas. En aquel entonces, y volvemos a retirar lo de antes, en los años 70, lamentablemente en ese condado no existía o no se siguió un protocolo de investigación adecuado como se podría seguir hoy en día. Supongo que en todo se ha avanzado y también en técnicas policiales. Interesante lo de la grafología, lo de esa escritura infantil, puesto que es un rasgo que ya hemos visto en algunos otros asesinos de cierto renombre. Nos situamos, por tanto, en el año 1974, una madrugada invernal en la que pues, nuestro protagonista de hoy, Ronald DeFeo, se levanta, coge sus armas y uno a uno va matando a todos los miembros de su familia. El profesor Bogdanich ya ha adelantado también una serie de condicionantes que han completado el planteamiento del doctor César Paumar. Vamos a ver a continuación el vídeo que recoge no solo los hechos, sino lo que ya ha adelantado el profesor Bogdanich. Hubo algo más, algo que empezó a pasar, a ocurrir días después de la tragedia. Veamos el vídeo. Corría el año 1974. En el 112 de Ocean Avenue, en Amityville, Ronald Jr. DeFeo, harto de sus padres y de sus continuos reproches, decide asesinar a su familia. Esa noche eligió un rifle del calibre 35 y salió hacia el dormitorio de sus padres. Abrió la puerta silenciosamente y observó cómo dormían, inconscientes del peligro que les acechaba. Entonces, sin vacilar, levantó el rifle y apretó el gatillo 8 veces. Sus dos hermanos más pequeños serían las siguientes víctimas para terminar asesinando de un tiro en la cabeza a sus hermanas. Eran las 3 de la mañana y el balance final, 6 víctimas mortales. El juicio tuvo lugar el 14 de octubre de 1979, casi un año después de los asesinatos, y los jueces tuvieron que determinar que no se trataba de ningún enfermo mortal, sino de un asesino metódico, de sangre fría y muy violento.
Fue condenado a 25 años de cárcel por cada uno de los crímenes. En la actualidad, Ronald DeFeo Jr. permanece encerrado en el Departamento Correccional del Estado de Nueva York. El 28 de diciembre de ese año, 28 días después de la tragedia, otra familia compuesta por el matrimonio George y Katie Luth se van a vivir a la casa donde se habían cometido los asesinatos. Los protagonistas solo aguantaron en la casa hasta el 14 de enero, un total de 26 días, pues al parecer la mansión estaba endemoniada según ellos. En cuanto ocuparon la casa, sintieron una presencia sobrenatural que se iba haciendo más fuerte cada día y que incluso la supuesta entidad maligna trató de apoderarse de los cuerpos de los residentes, manipulándolos a su propia voluntad. Lo que contaron fue que en la casa se escuchaban ruidos extraños a lo largo del día, que aparecían manchas en las paredes, que había malos olores sin motivo aparente y que las puertas y ventanas se abrían solas. A los pocos días de habitar la mansión y convencidos de que una presencia demoníaca acechaba sus pasos día a día, acuden a un sacerdote católico para que bendiga la casa. Este contaría más tarde que el día que entró en la casa con intención de consagrarla, ayudado de sus rezos y agua bendita, escuchó una voz que salía de la nada y le gritaba claramente una palabra: vete. Desde entonces parece que los fenómenos se intensificaron hasta obligar a la familia a abandonar la residencia. Algo más ocurrió, pero ya no vinculó a la familia del asesino, sino a la familia que luego ocupó la residencia. Es un terreno en el que nos metemos que corresponde más a la cualificación del profesor Bogdanich. ¿Qué pasó exactamente con la segunda familia? Pues una cosa muy extraña. Primero porque en ese condado, yo insisto mucho en lo del condado, y que también psicológicamente el doctor lo puede aseverar, en un condado donde más o menos se conocían todos, primero, y que el caso en su momento dio mucho que hablar. Es más, salió en todos los periódicos del país, de Estados Unidos, que de repente al poco mes y medio una familia con unos críos pequeños, o unas niñas me parece que era en este caso, comprase en la casa así como quien compra un coche nuevo, pues se hace un poco extraño. Pero también hay que caer en la idea y plantear la psicología de la familia que entró a vivir en la casa nueva, perdón, en la misma casa. Psicología muy similar a la anterior, también gente religiosa a ultranza, con hijos muy pequeños, que en el mundo de la parapsicología o en el de los fenómenos parapsicológicos se suele decir que cuando hay personas de corta edad son las que más propician la potenciación de determinado tipo de fenómenos. Entonces aquí hay que plantearse, ¿el fenómeno estaba antes de que llegase esta nueva familia a la casa o comenzó a partir de la matanza y el masacre que se hizo en la casa? Ahí habría que extraer los pensamientos o las investigaciones que desde el punto de vista de la parapsicología, por ejemplo en las psicofonías, se dice que uno obtiene una psicofonía cuando la realiza en un sitio donde ha ocurrido algo emocionalmente importante, muy fuerte, y que por razones que aún se desconocen, queda, entre comillas, impregnado del lugar, y gracias a que hoy en día contamos con unos medios tecnológicos para traducir vibraciones que nuestro oído no puede entender, hay aparatos que pueden transmitir este tipo de vibraciones o lo que sea que hay en el ambiente. Y entonces ahí hay una especie de situación energética, por llamarle de alguna manera, que ante la presencia de determinadas personas con una sensibilidad especial, y me imagino que a sabiendas de lo que había pasado el mes anterior, porque eso no puede ser que la familia nueva no lo supiese. Es decir, si hace un mes ahí masacraron a un montón de personas... Hubo demasiada difusión. Demasiada difusión para que no supiesen que en la habitación... Imaginaros que estamos en casa de repente a las tantas de la noche, nos metemos en una habitación y empezamos a recordar, pues aquí le han metido 4 tiros a un tío, al lado mío. Y en la habitación de al lado, pues a esta persona otros 4 tiros. Aquí hubo una masacre y yo estoy durmiendo en el mismo sitio. Creamos o no en el fenómeno parapsicológico, ya automáticamente a uno le crea una situación de especial, ¿no? De alguna manera hay una predisposición a decir, pues, como nos pasa cuando vamos a un cementerio. Y fíjate que en el cementerio lo único que hay son restos humanos. Ahí estamos hablando de un lugar en que ha ocurrido algún acontecimiento muy desagradable. Y otro elemento más, y último, importante desde el punto de vista físico, es el hecho de que, según los estudios desde los años 50, de las líneas Hartmann, que son líneas energéticas que recubren en plan de red todo el planeta Tierra, hay zonas, puntos en el planeta o en los lugares donde vivimos, donde se concentran energías que pueden ser muy negativas ante la presencia de seres humanos. Estas energías pueden proceder a que
personas que ya tienen en su propio ser ciertos desequilibrios o ciertas sensibilidades manifiesten en mayor medida este tipo de cuestiones y por lo tanto se vean manifestadas y reflejadas en fenómenos que le tenemos que dar algún nombre, porque el ser humano, si no le damos nombre a las cosas, nos entra un pánico tremendo. Entonces hay que nombrarles como si fuesen fenómenos parapsicológicos, como si es Satanás, como si es algo, le tenemos que dar un nombre a algo, porque lo que no entendemos y no lo bautizamos, por decirlo de alguna manera, pues siempre eso nos crea más temor que el hecho de decir, ah, ha sido una psicofonía, oh, ha sido un fantasma, pero le tenemos que dar un nombre, porque si no, no sabemos lo que pasa. O sea que mal asunto. Bajo su punto de vista, entonces el hijo mayor de la familia quizá pues unió a una predisposición pues una coyuntura energética en su momento que pudo Convencido intensificar. Estoy yo, y el doctor por supuesto dará su versión, que el hijo es el detonante, pero un detonante que no viene por una influencia maléfica del maligno, ¿no? Es que ya nace con esa predisposición ese individuo y entre factores ambientales pues se ve acelerado todo ese proceso. Es mi idea, ¿no? Por todavía cerrar más los hechos, la segunda familia que ocupó la casa apenas aguantó 20 días en ella. Por lo visto, tal como declararon a los medios de comunicación, y como se ha visto en el vídeo, empezaron a sufrir una serie de fenómenos de muy difícil explicación que finalmente les obligó a abandonar la residencia. La primera pregunta que tendría que hacerle, profesor, es exactamente cómo definiríamos un fenómeno paranormal. Es decir, para los Pues profanos, ¿qué es exactamente un fenómeno? En principio, y a Dios doy gracias de estar aquí con el doctor, que es una persona con una visión abierta de todas estas cosas, que a veces con determinado tipo de científicos es muy difícil o imposible el poder comentarlo, pero tu programa da esta posibilidad de ampliar información, que es lo más importante que tenemos en este mundo, de conocer cosas. Un fenómeno parapsicológico es algo en principio que ni nuestro raciocinio ni la ciencia puede explicar. Eso sería la fórmula más fácil de explicar lo que es un fenómeno parapsicológico. Luego hay infinidad de fenómenos catalogados o tipos de fenómenos, pero todos hay que recordar siempre que nacen o se producen a partir del ser humano. Si no hay una mente pensante, no hay fenómeno parapsicológico. Y esto es una cuestión que hay que aprenderla muy bien de base. Porque los fenómenos no vienen los fenómenos vienen en el momento que hay un ser pensante que está recibiendo una información o la está potenciando. Es decir, Un testigo. un testigo o que él es el mismo productor, que hay muchos casos, y ahí entra nuevamente la lucha que hay muchas veces entre parapsicólogos y psicólogos, que muchas veces parapsicólogos no saben definir o no saben analizar cuando el fenómeno es de un proceso interior del individuo donde hay alucinaciones o donde hay situaciones de desequilibrio mental o desequilibrio nervioso y lo apuntan como si fuese un fenómeno que viene del más allá. No, hay que analizar muy profundamente las cosas. Y mucha gente con graves problemas emocionales suelen sufrir ese tipo de alucinaciones o potencian fenómenos que hasta el momento no se han podido resolver. Que sí ahí entraremos en ese otro lado, en esa cuarta dimensión de los fenómenos. Es interesante su respuesta porque ahora mismo en este punto del programa ha dejado abiertas las dos posibilidades. Tanto la existencia real de fenómenos de difícil explicación como de unos fenómenos producidos de una forma, pues, de una fuente, por así decir, muy concreta, ¿no? Que pueden ser incluso ellos mismos. Un alto intoxicación alcohólica produce los famosos sueños estos bueno, intoxicación alcohólica o intoxicación de cualquier droga o elemento que sea potenciador de alucinaciones y de repente pues, la persona está convencida que lo que está viendo es verdad, ¿no? Hay personas que generan inclusivemente ante estados de profunda catarsis o de profunda depresión, producen cosas. No nos podemos olvidar de los famosos estigmatizados, por ejemplo, que además están los de los trucos. Eso es otra cosa. Pero sí podemos producir, por una situación emocional, una angustia, nos podemos producir una úlcera. ¿Cómo nos vamos a producir o ver cosas que puedan, aunque no sean reales, verlas? Dos terrenos, lo extraño, lo inexplicable, aparentemente al menos, y los hechos reales de un crimen absolutamente terrible. César, por ir viendo de un mundo a otro,
¿Cuál sería la explicación? ¿Por qué Bach hizo esos asesinatos? ¿Por qué los cometió? Sabemos que era una persona agresiva, violenta, pero el dar ese salto para la comisión del delito... Ya, entonces antes que nada querría comentar, por matizar los comentarios de tu compañero, y yo entiendo, bueno, se puede entender la ciencia, cuando hablamos de ciencia con mayúsculas, como un tipo de religión. Perdona que te interrumpa, si vas a entrar en el aspecto de qué ocurrió, si fue realidad o fue ficción o fue sugestión, es que luego hablaremos de eso. Quiero analizar la perspectiva, ¿no? La perspectiva desde lo psicológico en vez de lo parapsicológico, desde lo natural en vez de lo sobrenatural, desde lo normal en vez de lo paranormal, que es la que yo tengo, que es el análisis que hay que tener en cuenta, o que el que yo voy a aportar, y lógicamente se basa en los hechos y se basa en las explicaciones que la psicología normal y la psicología normal dan a este tipo de fenómenos. Entonces, ahora mismo nos intentamos poner en la cabecita de este personaje, ¿no? De este promesa de la delincuencia juvenil, ¿no? Que desde luego era un chaval que tenía una serie de rasgos anómalos de personalidad, ¿no? Y que en determinado momento, pues eso, ante una situación de adolescencia, como ha dicho el compañero, ¿no? de una mala identificación con el padre, un Edipo, o una adolescencia complicada, resuelve esa posición de rebeldía ante su padre de una forma muy psicopática, que es pasando al acto y matando a su padre, porque en definitiva hay que matar psicológicamente. Para pasar el Edipo, pues de alguna forma también hay que superar al padre, y de alguna forma también metafóricamente hay que matar al padre, hay que medirse con el padre, ¿no? Pero este pasó directamente al acto, pues posiblemente porque era un chico, pues a lo mejor tenía él unas carencias o otras carencias que tenía su padre, porque que no era una persona demasiado estable ni demasiado madura, que no le dejó acabar esa madurez o madurar como persona, y este chico pues no tuvo recursos individuales en su psicología más que para, a raíz de un enfrentamiento, pasar directamente a coger la recortada que tenía bajo la cama y llevarse por delante a su familia. Hombre, ha sido desde luego un matiz importante, una aclaración, porque además así los espectadores pueden entender perfectamente cómo se complementan las dos visiones en el análisis del caso. Antes de continuar con la cuestión que te he planteado sobre el porqué de ese terrible crimen, vamos a dar paso muy brevemente a la publicidad. Enseguida volvemos y seguimos analizando el caso de Amityville. Comprobando las escasas posibilidades que tenía el joven asesino de salir indemne, ¿no? Pues de las sospechas de la policía, se ve claramente, César, que apenas había planificado bien ese crimen, ¿no? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué hizo eso? ¿Y qué esperaba conseguir? Pues sí, la verdad es que había una cierta premeditación, lógicamente, y luego pues hubo un intento de desembarazarse de las culpas, o al menos de eludir el peso de la justicia, ¿no? Pero que da la sensación de que desde luego en eso sí que rompe, lo que son los esquemas de un crimen organizado, ¿no? Que matar en su propia casa a su familia, ¿no? Cuando todo el mundo sabía pues eso, que él era una persona agresiva, que tenía conflictos familiares con su familia, con sus antecedentes, y pretender que eso iba a quedar impune, pues habrá pues que este chico pues posiblemente no le sobraban luces, y que pues se dejó llevar en un momento de gran frustración. Desgraciadamente tenía al alcance medios de destrucción tan efectivos como pueden ser las armas, eso, un amante de las armas, una pasión de las armas, y lógicamente yo creo que no tuvo que ver, no fue demasiado, no fue exquisitamente premeditado, ¿no? Y luego pues intentó eso, como pudo, mentir como un bellaco, que lógicamente le pescaron enseguida. Quiero decir que eran mentiras muy burdas, muy inconsistentes, las pruebas circunstanciales enseguida le señalaban a él. Quiero decir, sí, fue se defendió como gato panza arriba, pero eso era un crimen inmaduro de un adolescente, pues que no le daba para mucho más. Se dejó llevar. Eso. Bien, cerramos por el momento esos aspectos terrenales. Y entonces os lanzo ahora una cuestión, pues, un poco es la central, ¿no? Dentro de este programa,
y es entrando en los fenómenos aparentemente paranormales que tuvieron lugar después de los crímenes. Incluso se ha llegado a barajar la posibilidad, que no han mencionado nuestros invitados, de que todo fuera un montaje de los segundos dueños de la casa. Es decir, que ahí hablaríamos entonces de la hipótesis de una intencionalidad. Yo os lanzo entonces la pregunta. El crimen de Amityville, las presencias malignas que después forzaron a salir a los nuevos inquilinos, ¿de qué estamos hablando? ¿De realidad? ¿De ficción? ¿De sugestión? Yo creo que hay un componente un poco de todo, pero si fuese todo preparado con esa intención, sería un poco también históricamente el primer reality show al cual nos enfrentamos, porque en los años 70 aún en televisión no se hacía lo que hoy en día estamos tan acostumbrados a ver, que todo lo que ves no sabes si es verdad o mentira, porque está todo orquestado de una manera para que suceda de alguna manera también, ¿no? Lo que le llaman el reality show. Antes, si me permites, quería corroborar lo que acaba de decir el doctor, porque con respecto a la situación infantil del propio asesino, porque tuve también la oportunidad de leer en mi no muy buen inglés, pero dentro de lo que cabe para entender las cartas oficiales, donde están reflejadas las preguntas que le hizo la policía en un principio, preguntas y respuestas que le hicieron a este. Y ahí también se vuelve a matizar lo que acaba de decir el doctor y lo que yo comentaba antes con respecto a ese infantilismo acentuado y esa situación tan particular y tan peculiar del personaje. El propio policía le hace preguntas sobre las cosas y él como si no hubiese roto un plato. Y además negando absolutamente todo, que había sido drogadicto, negando que tenía armas, es decir, un infantilismo total que de alguna manera pues da otra característica psicológica o psiquiátrica en este caso a este personaje en cuestión. Entonces, la pregunta a tanta gente que nos lanzas, si es ficción o es realidad todo eso, yo diría que es total realidad porque, primero, cuando nosotros normalmente vamos a dormir, tenemos una pesadilla o un sueño bonito, lo que estamos viendo lo estamos viviendo. Estoy hablando desde mi ángulo. Por lo tanto, a mí me da la impresión que ese personaje en cuestión, en el momento inclusive en que estaba matando, lo que estaba viviendo él era un sueño, pero real, pero en sueño él mismo. Es decir, él, inclusive estoy seguro que cuando le estaban preguntando a los policías que qué había hecho, él no era consciente de lo que había hecho, porque había una situación psicológica ya en esta persona muy particular y lo que comentaba antes, una alunación también, insisto, estoy hablando desde el punto de vista astrológico, pero y lo que vino después, que es sí donde comienzan a aparecer los fenómenos extraños, yo me inclino mucho a pensar que también eran reales, lo que pasa que con mucho morbo, porque insistimos, si de repente estoy por comprar una casa y me están diciendo que hace un mes en esta casa, mira que no habría otras para alquilar, no, para comprar, pues han masacrado a 7 personas o 6 personas, chicos, yo me lo pienso 2 veces, y más yendo con niños pequeños y demás. Pero sigo insistiendo que todo lo que pasó es real. Por lo menos los que lo han vivido ahí, sí han vivido una realidad de todo eso, como en un sueño. Es que realmente cuando analizas los hechos se habló de que fue un sacerdote, tuvo ciertas dificultades, luego otros en cambio expertos rechazaron la posibilidad de que realmente se hubieran producido fenómenos extraños. Y en el año 2002, la curia correspondiente a esa zona negó, fijaros cómo están las cosas, negó todos los hechos. O sea, que en un principio va un sacerdote, el que yo le llamo siempre los obreros de la iglesia, que se jugó el tipo a meterse ahí y trabajó el asunto, lo vivió, y luego a los años, para un poco tapar todo aquello, para que no saliesen a la luz montones de cosas que, insisto, recordemos que en aquel entonces, los datos históricos están, en ese condado pasaban muchas cosas extrañas a niveles políticos, económicos, etcétera, etcétera. Ahí había un núcleo energético negativo que por algún lado lo tenía que explotar. Y eso quizás fue el hecho de este fenómeno en sí, el mejor tema para sacar a la luz, para que no saliesen otros. Pero no quita que los fenómenos hayan ocurrido. Pasamos ahora al doctor Paumar. El profesor Bogdanich ha abierto un nuevo frente que es sobre la consciencia o no del asesino a la hora de cometer los crímenes, que añadimos como interrogante porque ponía escalas de
una cierta polémica junto a la cuestión Sí, de que si es... el tema de conciencia, depende de cómo se contemple, va muy asociado al de imputabilidad y responsabilidad criminal. Y entonces, depende de cómo se baraje esto en un juicio, a ese chaval pues le pueden decir que de manera consciente. Y yo entiendo las palabras que dice el profesor como esa fantasía, esa de omnipotencia narcisista del adolescente, de que realmente no tiene un principio de realidad claro, de que no tiene freno, de que él vive en sus sueños de eso, de yo lo puedo hacer todo, tengo derecho a todo, tengo derecho a usar cualquier medio, o sea, un narcisismo patológico, ¿no?, que debe, con la educación, ¿no?, el principio de realidad y una educación que da una familia y una sociedad, debe poder canalizar eso y debe darse cuenta de cuáles son sus limitaciones. Y, lógicamente, este chico posiblemente no las tenía, así que la forma en que se comportó, que me decías antes, y cómo es que tenía en la cabeza para darse cuenta que le iban a coger, no, pues como hemos visto en otros asesinos, a veces no es más que eso, esa sensación que tiene de estar por encima del bien y del mal, de yo lo puedo todo, ¿no? Y desgraciadamente... muy efímera, ¿no?, esa sensación. Claro, y tiene que ver un poco con la vivencia de a lo mejor del asesino, cuando lo estaba después diciendo, bueno, esto... de hecho, posiblemente da la sensación, por todo lo que he leído, que sentimientos de culpa, a pesar de semejante barbaridad y de remordimiento no tenía, con lo cual habla eso de una personalidad, o sea, muy poco desarrollada, con rasgos anormales de personalidad, con una baja empatía, pues eso, muy próxima a un trastorno de personalidad grave, ¿no? Y por ahí es por donde he entendido yo las palabras del profesor, ¿no? Y luego, por otra parte, el fenómeno. El fenómeno, revisando la página web de la localidad de Amityville, pone mucho énfasis que, a pesar de la publicidad que les ha hecho, pues bueno, de la película y los libros, dicen que están un poco hartos porque es un poco respetuoso este planteamiento y todas esas personas que vienen visitando la casa y el pueblo, pues que es poco respetuoso con las víctimas del asesinato, ¿no? Que todo este folclore que viene muy bien, ¿no?, que puede llegar a venir muy bien, ¿no?, Económicamente hablando, económicamente hablando, se traduce en un montón de ventas en un montón de sitios, pues que no deja de ser también, pues ya digo, pues muy poco respetuoso con los verdaderos hechos, que es una desgracia terrible, ¿no?, para un pueblo y para una familia, ¿no? Si recuerdas, porque lo trabajamos juntos, en el caso del carnicero de Milwaukee, también en Estados Unidos, hubo un tiempo en el que el propio ayuntamiento barajó la posibilidad de crear un museo del horror en su casa. Lo que pasa es que al final se impuso el criterio más humano y se demolió la casa, pero es verdad que el morbo es un negocio. Hombre, en Londres se ha puesto en funcionamiento. La ruta del supuesto Jack del Destripador, pues lo están haciendo en plan turismo y cobrando para que de repente, bueno, no tenemos que irnos tan lejos. En Aragón también tenemos algo, ¿no lo sabéis? Recordáis que aquí, además, en esta casa, hace mucho tiempo pasé yo la psicofonía de Belchite, que fue la primera psicofonía que hizo historia con respecto a la Guerra Civil Española. Bueno, la alcaldesa de Belchite, gracias a la motivación que ha tenido esa psicofonía en España, pues ahora cobra un impuesto a la gente que va al pueblo viejo de Belchite para hacer una psicofonía de 300 euros. 300 euros. 300 euros. Pues ya tenemos de alguna manera montado aquí el escaparate. Entonces, ese precio da más miedo que la psicofonía. Sí, señor. Perdona, César, te hemos interrumpido. Perdón, doctor, que lo he dicho, pero que lo quería dar énfasis a esto porque sí. El negocio en todos lados se cuecen crimen, habas y en mi pueblo calderadas. Y ese es el gran interrogante, porque habiendo negado, como dices tú, la diócesis, pues eso de que hubiera cualquier tipo de problema de casa endemoniada, habiendo negado una de las máximas autoridades del momento en cuestiones parapsicológicas, que era el doctor Kaplan, habiendo negado rotundamente que cumplirá eso, esa casa cumplirá los datos o los criterios de casa encantada, habiéndolo negado incluso la propia familia que fue a vivir, luego a la postre pues llegaron a confesar que había sido todo una manipulación y tal, pues la gente, ¿qué necesidad tiene la gente de creer en eso, que va negando incluso las evidencias para seguir creyendo en ese mito? O sea, y para hacer esas peregrinaciones como polillas a una bombilla y seguir yendo, o sea, ¿qué necesidad tenemos de creer en eso más allá de las evidencias e incluso eso, de
de haber falseado las pruebas y de haber los implicados, de haber demostrado que no era cierto, y nos sigue gustando creer en eso. Pues supongo que tiene atractivo, el atractivo del mal, Entonces, de lo desconocido. Pues ese es el atractivo que hace que mueve, pues que movió dinero a la hora de la publicación del libro, que movió en toda la saga de películas de Amityville. Quiero decir, había una explotación que incluso llegó a ser una explotación, creo yo, judicial, pues según he leído, porque incluso el abogado de la defensa decía que, claro, como esa casa estaba endemoniada, pues evidentemente su defendido pues también había sido poseído por ese demonio. Claro, como argumento. Entonces, además, incluso como argumento de defensa, llegados hasta ese punto, ¿no? Además, fijaros que siempre este tipo de noticias salen cuando de repente el gran monstruo productor de cine de Estados Unidos también lanza al mercado. Es decir, hay una especie de conspiración, confabulación, ¿no? De alguna manera, pero muy inteligente montada, muy inteligentemente montada, ¿no? Y para dato más significativo, hay una inmobiliaria que conozco yo en Londres que vende castillos, y hay un apartado en su publicidad que dice con o sin fantasma. Y es verdad, porque tienen unos castillos sin fantasma, los normales, un precio, pero si lo quieres con fantasma, o por lo menos con la leyenda del fantasma y el pedigrí, porque se pide pedigrí. No, está claro. Precisamente por eso os preguntaba, ¿no? Porque llega a ser todo un reto, pues desentrañar la realidad de estos casos, ¿no? Es decir, si hay montaje o no lo hay. Esto ya me lleva a otra siguiente cuestión dentro del terreno de lo esotérico. Lugares asociados a tragedias. ¿Queda algo allí? Cuando ocurre algo, ya en su momento lo ha comentado hablando un poco de esa energía que quedaba cuando había ocurrido algo quizás sentimentalmente poderoso. Voy más allá entonces, cuando ocurre alguna tragedia muy poderosa en según qué lugares, ¿queda algo allí? Porque cuando nos venden un piso, si allí ha habido algún suicidio, ha habido algo, nunca nos lo cuentan, porque no lo compraríamos. Lo que coloquialmente llamaríamos mal rollo, ¿no? Queda una mala vibración. ¿Queda algo en esos lugares? Yo soy un convencido que sí, por supuesto que, insisto, aquí tenemos la suerte de estar dos personas que él desde el punto de vista de la mesa de laboratorio y yo desde el punto de vista un poco del estudio de campo, ¿no? Yo creo que sí, y es más, puedo nombrar infinidad de casos. Casos inclusive realmente muy cercanos a donde estamos viviendo. Casos donde se ha visto fenómenos producir, por ejemplo, en hoteles de aquí de Zaragoza, en casas particulares del Paseo Independencia, en casas particulares de la zona antigua o sea, toda la zona del Coso. Casos donde de repente, y voy a dar un dato que no le he podido estudiar, pero sí lo he podido vivir. Lamentablemente tuvimos ese macro asesinato cuando ocurrió las bombas que pusieron en el tren del 11M. Bien. No voy a entrar en temas políticos, que esos no son los que nos convienen ni a los psiquiatras, ni a eso tienen que resolver los políticos, si pueden. Los parapsicólogos, los astrólogos, consideramos que todo es energía. Yo comento esto para situarnos un poco en por qué voy a decir lo que voy a decir. Por lo tanto, el pensamiento es energía. Nuestro cuerpo es energía. Todo es energía. Todo es vibración. Todo vibra. Todo de alguna manera está intercomunicado con nosotros. O nosotros nos intercomunicamos constantemente con las cosas. Pasado el atentado, vamos a situarnos que en vez de estar en tierra, estamos en un satélite, observando desde arriba, la zona donde ocurrió el atentado. Y sabemos muy bien que ahí convergen un montón de vías que vienen de distintos puntos de España. Trenes que vienen de distintos puntos y que más o menos se van centralizando para entrar a Madrid. Bien. En cada tren, centenares de personas. Cada minuto, centenares de personas. Bueno, a posteriori del atentado, siempre estaba el pánico en los pasajeros de que volviese a ocurrir. Por lo tanto, cada vez que tú llegabas, te acercabas a la zona de donde fue eso, la gente se pone nerviosa. Pues yo lo he vivido. Y eso todos los días. Por eso los de Renfe y demás empezaban a repartir periódicos, revistas, caramelos, bebidas alcohólicas, cosa que nunca hacían durante un periodo largo después del atentado, porque la gente iba a Madrid acojonada. Si le damos un color a esa emoción,
veríamos que de repente, cada vez que se van acercando miles de personas a Madrid y pasan por esa zona, se transforma toda esa zona en un color muy determinado, el pánico, el del miedo. Por lo tanto, ya fíjate, un sitio donde ocurrió algo grave ya está generando en el resto de personajes, está generando una emoción. Y estamos hablando de energías. Pues lo mismo en Belchite. ¿Qué ocurrió en Belchite? En Belchite, alfombra de cadáveres, se mataban el vecino con el vecino. O sea, espantoso la guerra civil. Bueno, pues ahí queda impregnado. No hay que decir, no, es que quedan las paredes, que sale una cara. Olvidémonos de tonterías. Es que somos humanos y que estamos vibrando con todo, hasta con lo que no vemos. Parece una postura interesante. Brevemente, porque ya el tiempo empieza a correr, César, entonces, bajo tu punto de vista, ¿cómo afecta psicológicamente a una persona el ser consciente de que en el lugar donde vive ha ocurrido algo terrible? ¿Hay consecuencias? ¿No las hay? Sí, pues le afecta en función de las creencias que tiene esa persona. Quiero decir, yo entiendo de las energías emocionales, gran parte de ellas, las emociones se contagian, como ha dicho el compañero, sobre todo el miedo es una emoción que se contagia, algunas cosas las podemos medir de cómo se contagia, o sea, sabemos cómo se contagian y otras cosas yo creo que aún no sabemos cómo los colectivos contagian emociones, pero sí que desde la psicología de grupo, sobre todo a través de las creencias, se habla de condicionamientos grupales y eso a través de la cultura, de las creencias, de lo que uno cree y lógicamente yo estoy seguro que no le influye de forma muy distinta a una persona el vivir o no en una casa donde se ha cometido un asesinato en función de sus creencias. Si una persona no cree en demonios o cree poco en demonios, porque yo creo que todos creemos en demonios, ¿no? Pero eso es una programa por defecto, ¿no? Pero que una persona que no es demasiado religiosa o una persona que no le da demasiada importancia al bien, al mal, o que no es demasiado maniqueo, demasiado religioso, seguro que le afecta mucho menos, o sea, seguro que las repercusiones, no digo que sean cero, yo no me metería ahí, ¿no? O sea, hay otro tipo de elementos, pero que desde luego que se sugestiona mucho menos, ¿no? Y desde luego le afecta mucho menos a su vida y a sus emociones, pues hablar de esa persona con especial sensibilidad, ¿no? Que es una sensibilidad que tiene que ver con lo que creo y también tiene que ver con mi personalidad, ¿no? ¿Sugestión entonces? Sí, se le puede llamar sugestión, es un condicionamiento inconsciente que se le puede llamar sugestión, que está demostrado que eso es válido, desde el efecto placebo hasta otro tipo de fenómenos de manipulación de masas, ¿no? Vamos a pasar ahora a otro tema, la Iglesia. Ya que hemos hablado del fenómeno paranormal, de su concepto, aquí podríamos hablar incluso también del tema famoso de los exorcismos, pero eso se aparta un poquito, aunque también entra dentro de ese mundo misterioso de lo espiritual, de lo energético. ¿Qué opina la Iglesia en estos temas? Pues yo soy tajante en eso. Primero, el Vaticano tiene, sabemos todos, que la biblioteca más importante del mundo, en todos los aspectos. En el teológico, en el científico, en el que queramos ver. Y de siempre, por más que algunos, por aquello que con la Iglesia hemos topado, lo nieguen, cátedra de astrología y cátedra de parapsicología la tienen. Porque si no, no tendrían a sacerdotes exorcistas, por ejemplo. Que están, eso está confirmado, que tiene eso está confirmado, está confirmado. Sí, es que si no hay una cátedra, no estudian astrología y no estudian hermetismo y si no estudian determinado tipo de cosas que parecen tan superfluas, no puede ser un exorcista. El exorcista no solamente tiene que conocer el latín para hablar con el demonio, porque el demonio de existir, pero el demonio se expresa en infinidad de idiomas, pero todos ellos simbológicos. Y para eso hay que estudiar, conocer. Por lo tanto, la opinión de la Iglesia, respeta mucho todo esto. Digo más, hasta la época de Franco, estos temas se respetaban mucho más que hoy. Y esto abre otro frente, como suele decir tú, que abro. En la época de Franco se respetaba mucho más por una sencilla razón, porque no había divulgación. Claro. Por esa razón no había el mercantilismo que hay ahora. No se había popularizado. No estoy diciendo que sea mejor ni peor, estoy diciendo que en la época de Franco existía lo mismo que hoy, y hoy lo que existe lamentablemente es un mercantilismo. Pero detrás de esa pantalla que vemos todos en los programas de televisión que salen hasta las 5 de la madrugada vendiéndote el oro y el moro a través del contacto con Satán o con el ángel no sé qué,
sigue existiendo gente trabajando muy seriamente en este tema y que no tiene nada que ver con ese mercantilismo. Pero lo mismo que en la época de Franco, lo mismo que en la época de Carlomagno y lo mismo que en todas las épocas en que siempre el hermetismo, que jamás ha dejado de tener presencia en la vida del ser humano, porque el ser humano, y en eso también estoy seguro que el doctor estará de acuerdo conmigo, ya que tiene la mente abierta como un paracaídas, que dice que un paracaídas abierto es lo único que te salva la vida, lo mismo que la mente abierta. El ser humano necesita de simbolismos, necesita creer en cosas, y por lo tanto, bienvenida sea la religión, bienvenida sea todo, siempre y cuando tú estés utilizándolo como una herramienta de trabajo, pero que eso no te supere a ti, que es lo que pasa ante un fenómeno parapsicológico. Si tú pierdes el control es como cuando te da el pánico, si una persona que se ahoga en el mar, va uno a rescatarlo y resulta que no le da 2 castañazos, pues se ahogan los 2. Pues lo mismo pasa en este tipo de cosas. Si el propio personaje que vive o sufre un fenómeno parapsicológico se descontrola, se deja llevar por los fenómenos y no tiene al caballo bien atado, por supuesto que se hunde con el fenómeno. Y por lo tanto, eso la Iglesia lo sabe muy bien. Y tiene sus representantes cualificados para entrar en esos casos muy particulares, porque las supuestas posesiones diabólicas, sabéis muy bien que para poder llegar a que venga un sacerdote hace falta un montón de investigaciones, y los primeros principales son nuestros señores, los que tienen que dar fe de que de repente hay algo ahí que no saben por dónde coger el mal o no le encuentran una explicación que no sea el problema de la fe, que la fe también tiene sus problemas. Hombre, lo que está claro es que si en el seno de la Iglesia hay profesionales, vamos a llamarlos así, que se encargan de estos temas, quiere decir que no todo es sugestión, que no todo está tan claro, ni obedece a razonamientos que uno puede entender con la ciencia o este tipo de cuestiones. Bueno, pues ya hemos llegado al final del programa. No estaba previsto que alcanzásemos ninguna conclusión sobre lo de Amityville. Eso lo vamos a dejar pues, al criterio de los telespectadores. Ustedes tendrán que juzgar en función de lo que han oído y de lo que conocen a la hora de concretar el resultado. Amityville, como otros casos, todo ficción, algo había allí, lo dejamos en sus manos. Lo que es indiscutible, por desgracia, es la terrible tragedia que tuvo lugar en manos del hijo mayor, en los 6 asesinatos. Agradecerles a nuestros invitados, tanto a nuestro colaborador, el doctor Pau Mar, como a nuestro invitado de lujo hoy, el profesor Bogdanich, experto en temas en los que nosotros nos movemos con pies de plomo. Muchísimas gracias y hasta otra, ¿no? Porque seguramente habrá algún nuevo caso que requiera de su ayuda y su apoyo. Os recordamos el correo electrónico del programa, depredadores@ztv.es, para que nuevamente los que seguís el programa nos podáis enviar todo tipo de comentarios, observaciones, sugerencias. Muchos son los casos a tratar, pero seguramente conocéis nuevos que nos pueden interesar. Muchas gracias también a vosotros y nos vemos pues en nuestra próxima cita la semana que viene. Buenas noches.